Capítulo 17. El camino de los tres tipos de fe. Shraddha-traya Vibhaga Yoga. Pero Krishna, inquiere Arjuna, hay personas que de buena fe emprenden el camino correcto sin tener ningún conocimiento profundo de las escrituras. ¿Cuál es su logro espiritual? ¿Su fe es movida por sattva, pureza, rayas, actividad, o tamas, oscuridad? Krishna le responde: las personas son una suma de las creencias que abrigan en sus corazones, y por cierto, Arjuna, que hay distintas clases de fe. La fe de cada cual se corresponde con su naturaleza, y su naturaleza equivale a su fe. Cada individuo nace con una fe sátvica, rayásica o tamásica según su temperamento. Los de temperamento sátvico reverencian a los dioses del cielo. Los rayásicos adoran el poder y la riqueza, aunque no los reconozcan como sus dioses. Los tamásicos veneran los espíritus de los muertos, espectros y dañinas deidades que, te repito, concuerdan con su propio carácter. Hay personas movidas por pasiones y deseos excesivos, que inventan duras formas de autoinfligirse un daño. Son tan necias que lastiman sus cuerpos y sentidos y así me hieren a mí, el Atma, que está dentro de ellos. Aunque parezcan entregarse a la fe, sus prácticas perjudican su crecimiento espiritual. También otros comportamientos influyen en el logro espiritual. Aunque pocos lo admitan, los hábitos de alimentación cumplen un papel, así como la forma en que se practican las tres disciplinas espirituales más importantes: el sacrificio, yajna, la purificación, tapas, y la caridad, dana. Cada una de estas tres disciplinas puede entenderse, entonces, a la luz de los tres tipos de elementos constitutivos de la materia, gunas. El significado espiritual del alimento. Respecto de la alimentación, has de saber, Arjuna, que en ella hay sutiles componentes que influyen mucho en la mente y plasman las actitudes mentales. Es un ciclo semejante a lo que ocurre con la fe. Cada uno es lo que come, y come según lo que es. Debido al fuerte efecto que tiene la dieta en la mente, tarde o temprano, todo aspirante a una vida espiritual que obre con seriedad tendrá que hacerse cargo de su alimentación. Los sádvicos, por ejemplo, consumen alimentos nobles y moderados, que los fortalecen físicamente y les generan pensamientos puros y alegría emocional. Ingieren comida fresca, jugosa, suave y agradable para el aparato digestivo. El desayuno es liviano, el almuerzo todo lo sustancial que el cuerpo necesite, pero no más. La cena es lo más ligera posible para que los órganos descansen por la noche. De este modo, solo los sádvicos conocen el verdadero sabor de la comida. Los rayásicos prefieren alimentos ácidos, ardientes, secos, ásperos, picantes, amargos, que causan enfermedades y perturban la mente y el cuerpo. Los tamásicos apetecen las sobras, los alimentos demasiado cocidos, rancios, insípidos, descompuestos e impuros, sin valor nutricio, que transmiten estas características a quien los ingiere. Tipos de sacrificio espiritual y su eficacia. Contemplemos las tres prácticas espirituales, el sacrificio, la austeridad y la caridad, en relación con las cualidades de las gunas. Ante todo, repasemos el sacrificio, yajna, la ofrenda amorosa y la ley fundamental de la naturaleza, de la que antes te hablé. El sacrificio es sátvico cuando se lo hace por sí mismo,
sin ningún otro deseo, sin expectativa de recompensa y sin apego por los frutos de la ofrenda. El sacrificio es rayásico cuando se lo realiza para la glorificación personal, por ostentación o por los beneficios que pueda reportar, o como un intento de granjearse los favores de Dios. El sacrificio hecho con fines egoístas es perjudicial para el crecimiento del espíritu. Las personas tamásicas hacen sacrificios vacíos, despojados de la necesaria solemnidad, sin un fervor sincero, no acompañados siquiera de cánticos o rituales apropiados, en definitiva, sin fe alguna. Tipos de purificación espiritual y su eficacia. Consideremos ahora la purificación. Tapas, literalmente fundir, como cuando se refina un mineral. Su propósito no es el dolor ni la penitencia, sino el refinado deliberado de la propia vida, su fusión y su nuevo moldeado en un nivel más alto de pureza y espiritualidad. Aquí importa el objetivo, que no es autocastigarse, sino purificarse, pasar de la existencia humana a la divina. Hay tres métodos principales de purificación: la purificación de los pensamientos, las palabras y la conducta, también llamadas la austeridad de la mente, del verbo y del cuerpo respectivamente. Al modificar estos tres aspectos, se produce en forma automática un mejoramiento. La purificación de la conducta o austeridad del cuerpo consiste en 4 prácticas básicas. Primero, la veneración de los dioses, todas las facetas de la divinidad única. Segundo, veneración de las personas santas. Tercero, veneración de los maestros, gurús, maestros espirituales o ancianos que dan buenos ejemplos. Y cuarto, veneración de los sabios que ya conocen el Atma y han trascendido su cuerpo y mente. También la purificación de las propias palabras o austeridad del verbo incluye 4 prácticas básicas: decir la verdad, no herir, no adular y los cánticos devocionales, recitado de textos sagrados. Me explayaré brevemente sobre cada una. Di siempre la verdad, Arjuna, y preséntala de la manera más agradable que puedas. Si no puedes hacerlo, permanece en silencio. Si es absolutamente necesario decir algo, debes decir la verdad, aunque has de encontrar el modo más benévolo y amable. No lastimes con tus duras palabras. Estas pueden ser más dolorosas que la violencia física, y las heridas que dejan tardan más en curar. Las palabras destinadas a excitar sentimientos negativos constituyen un acto de violencia. Evítalas. La abstinencia del hablar dañino es importantísima. Pon tus mayores escrúpulos en no ser adulador, por más que debas decir cosas elogiosas y que contengan verdad. Promover la vanidad no contribuye al crecimiento espiritual. Lo correcto es expresar, aunque sea en voz baja, solo palabras provechosas, capaces de estimular el avance hacia la divinidad. Por último, la lectura regular en voz alta de los textos sagrados y los cantos devocionales son maneras de purificar el verbo que pueden aportar mucho al progreso espiritual. Veamos ahora, por último, la purificación del pensamiento o austeridad de la mente. Es más importante que las otras 2 purificaciones, pues la mente saturada de buenos pensamientos produce en forma espontánea buenas palabras y actos. Mantén tu mente serena y armoniosa y no dirás insensateces ni harás nada impropio. Para desarrollar tu ecuanimidad mental, deja que surjan en ti solos ideas y sentimientos nobles. Esto puede parecer imposible a la mayoría, pero mediante la práctica directa, constante e intensa, es posible sin duda expurgar la mente.
Si te dedicas sin doblegarte a estos actos de purificación del pensamiento, la palabra y la conducta, con fe firme y ninguna expectativa de recompensa, tu práctica será sáttvika. Si lo haces para ganar respeto o admiración, tu práctica será rayásica. Cualquier motivación egoísta destinada a obtener una recompensa en este mundo o el próximo, vuelve al acto rayásico y anula su valor para el logro espiritual. Si realizas estas tres prácticas purificadoras sin comprender las razones que las guían o centrándolas solo en el cuerpo, o incluyendo daños o brujerías para ti o los demás, esos esfuerzos austeros serán tamásicos. Tipos de caridad y su eficacia. Veamos ahora, Arjuna, los tres tipos de caridad. Dana. Como ya te he señalado, tienes el deber de dar. Si lo haces llevando por un sentido positivo del deber, no por compromiso con la expectativa de una recompensa, si brindas tu caridad en el momento y lugar oportunos y a la persona que la merece sin que ésta pueda retribuirte, es un don sátvico. La caridad condicionada hace que dador y receptor se sientan incómodos. El deseo de que sea retribuida, sea aquí o en el más allá, la vuelve rayásica. Y si la realizas en un momento o lugar inoportunos, o a personas que no son dignas de ella, por su temperamento dudoso y su afán de malgastar los bienes que reciben, o su desdén por ayudar a los demás, o bien de manera irrespetuosa, o acompañada de un insulto, esa caridad será tamásica. Om Tat Sat. Aunque el sacrificio, la purificación y la caridad, yajna, tapas y dana, son las acciones más elevadas que tienen lugar en el mundo, todas ellas, aunque se las practique en forma sátvica, poseen un tinte de impureza mundana. A fin de volver estas prácticas más puras, di al hacerlas la frase Om Tat Sat. Esta antigua evocación se remonta al principio de los tiempos, cuando la divinidad se proyectó a sí misma por primera vez como sonido. Cada una de esas tres palabras, Om, Tat y Sat, representa la conciencia suprema de la que proviene todo lo demás. Los espiritualmente sabios comienzan todas sus actividades espirituales apelando a la deidad con la sílaba Om. Esto sacraliza y bendice sus actos y les quita su matiz impuro. La sílaba Tat, eso, Dios, recuerda que toda acción es de Dios y no propia. Suprime del hacer el sentido de lo mío, del ego. La enunciación de la sílaba Sat, lo que es la existencia, genera una actitud general de benevolencia y destaca que la acción por realizar es un hecho noble, que conduce a la realización de Dios. Al pronunciar dicha sílaba, se purifican las acciones propias a la vez que se mejora el mundo. La sílaba Sat tiene otros matices y finalidades. Es Sat todo acto ejecutado en bien de lo divino. También lo es dedicarse con firmeza a las actividades espirituales, el sacrificio, la purificación y la caridad. La reiteración de Om Tat Sat exalta la actitud con que se hace algo. Sat, lo que es el medio y es el fin, la deidad y la vía para llegar a ella. Por último, Arjuna, has de saber que lo primero es la fe firme. Estas actividades espirituales deben ser llevadas a cabo con Shraddha, una fe llena de determinación, de fervor y del impulso necesario para el crecimiento espiritual. Hacer esto sin fe firme es asat, no eso, lo cual significa que el acto carece de valor espiritual y que nada valedero puede esperarse de este aquí o en el más allá.